Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una aventura en la que vamos a investigar un poco y hablar sobre uno de los objetos más preciados, más míticos, más extraño, sobre el que se han escrito cualquier cantidad de teorías e hipótesis y que nunca se ha podido desentrañar porque el objeto mismo jamás ha sido encontrado. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que comenten y compartan estos contenidos alrededor de una buena taza de café con sus amistades. Los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y quienes deseen formar parte de mi fanpage en Facebook pueden ingresar a Néstor Armando Alzate TV 2021. Sí, les decía que este es uno de esos objetos que ha generado una fascinación enorme y que en su búsqueda se han hecho cualquier cantidad de atrocidades o de cosas buenas, y sin embargo sigue siendo tan esquivo como al principio. Cuando Jesús murió en el Calvario, José de Arimatea era uno de los integrantes del Sanedrín, pero era simpatizante de Jesús. A estas alturas, después del juicio y de la ejecución de Jesús, se había convertido en un ferviente seguidor de Jesucristo. Y como fue un viernes, el día de la ejecución, al llegar más o menos las 5 de la tarde, ya comenzaba oficialmente el Sabbat. El Sabbat es la fiesta de guardar de los judíos, que corresponde al sábado. Y en ese día nadie puede hacer nada. Inclusive no se puede caminar, en aquella época decían, más de 2 estadios, algo así como 2 o 3 cuadras. No se podía hacer absolutamente nada. Por lo tanto, como a los crucificados los dejaban allí colgando en la cruz para que la agonía fuera larga y lenta y muy, muy dolorosa, pues Jesús no era la excepción de la regla. Y por lo tanto, dadas las circunstancias, era previsible que él se demorara para morir. Solamente podían ser descolgados, obviamente, después de muertos. Pero si moría después de que comenzara el Sabbat, lógicamente que a él lo tenían que dejar tirado en el campo. Y se lo habrían devorado los gallinazos, los perros, es decir, animales de carroña, los carroñeros, se lo habrían devorado. Por eso José de Arimatea se fue para donde Poncio Pilato y le pidió que le entregara el cadáver. Se dice, digamos una palabra que no sería como muy ortodoxa, pero fue la realidad. Lo sobornó para que le permitiera llevarse el cadáver. Una vez con esa autorización, él tenía un terreno en donde había construido un sepulcro muy cerca del Gólgota y era la ocasión propicia, digámoslo, pues para estrenarlo. Aunque pues eso sería como muy, muy extraño decirlo así de esa manera. Lo cierto es que no lo habían estrenado. Y cuando recibió pues esa autorización, recordemos lo que ocurrió en esa escena dantesca. Es los 2 ladrones se quejan y gimen. Los soldados, que ya estaban aburridos de estar ahí, simplemente les quebraron las piernas, porque al quebrarles las piernas, ellos no tenían la posibilidad de levantarse en la peana que les ponían, ese taquito que les ponían en la cruz para levantarse un poquito y poder respirar. Y por lo tanto, al quedar colgados, no subía oxígeno al cerebro y morían. Cuando querían que murieran rápido, entonces les quebraban las piernas. De querer que fuera la agonía más larga, los dejaban quietecitos. En el caso de Jesús, cuando él inclina la cabeza, recordemos que hay un decurión que es Longinos. Longinos con su lanza, entonces la hunde en un espacio intercostal hasta llegar al pulmón. Y él inmediatamente secreta sangre y agua. Pues José de Arimatea aprovechó la coyuntura. No se sabe en qué circunstancias ni cómo. Él había accedido al cenáculo y allí, en el vaso que Jesús había utilizado con el vino y que había compartido ese vino con todos sus discípulos, él se llevó ese vaso. Y luego, cuando ocurrió esto del lanzazo,
él lo puso debajo y logró llenar, o bueno, de todas maneras, pues fuera la cantidad que fuera, logró recoger de ese líquido ceroso y de la sangre una buena cantidad y se llevó el vaso. Con ese lanzazo lo que se dictaminaba oficialmente era que Jesús estaba muerto. Ahí vino entonces cuando lo descolgaron y se lo llevaron rapidito para ese sepulcro. Lo pusieron allá provisionalmente porque la idea era que después de que pasara el Sabbat, él sería extraído de nuevo y se haría todo el ritual judío con los muertos. Y lo embalsamarían y le echarían mirra y aloe y todas esas sustancias. Lo importante en ese momento era guardarlo rapidito antes de que empezara el Sabbat. Como los soldados estaban tan aburridos y ya le habían quebrado las piernas a Dimas y a Gestas, no se sabe en qué circunstancias o si se la compró, si la tomó, si se la regalaron, él se quedó con la lanza de Longinos. Entonces se llevó el vaso y se llevó la lanza. Ya vino pues después el proceso de la resurrección, pasó el tiempo y como José de Arimatea había sido o seguía siéndolo por ser un hombre muy rico, de la élite judía, pues todos empezaron a hacerle el asco y a voltearle la espalda y a hacerle la guerra. Después de mucho tiempo, él decidió, algunos dicen partiendo de un escrito apócrifo, recordemos que los apócrifos, tanto evangelios como otros escritos, son testimonios de la época de Jesús contada por gente que vio los acontecimientos de primera mano, pero que la Iglesia no los ha aceptado como oficiales, porque de hecho, lógicamente, todos estos escritos necesariamente incluyen alguna fantasía o alguna exageración. Los que creen en Jesús pues magnifican el acontecimiento, los que no creen lo vituperan, pero esos escritos de igual manera son testimonios fehacientes de lo que ocurrió. Y entonces dicen que él se marchó a Inglaterra y que probablemente, dicen en estos manuscritos, que fue una orden dada por el mismo Jesús. Se fue a evangelizar a Inglaterra. Llegó a Glastonbury y allí construyó una iglesia y en ella guardó el vaso. Al cabo del tiempo, después de hacer una labor evangelizadora que dicen que fue muy buena, aparecieron unos enemigos, no sé si un ejército, no recuerdo quiénes. Lo cierto es que al enfrentarlos, uno de ellos se le acercó y él tenía la lanza o estaba cerquita de la lanza, la tomó y con ella atacó a quien venía a agredirlo. El solo hecho de haber utilizado la lanza, dice la tradición, implicaba que estaba cometiendo un sacrilegio. Y como respuesta a ese sacrilegio, la iglesia se derrumbó y desapareció el bendito vaso. Pues este vaso en adelante se convirtió en una leyenda, porque ese vaso que recogió la sangre, agua sangre de Jesús, empezó a llamársele el grial. En principio había un recipiente hondo que ponían en los banquetes que le decían gral, y ahí pues colocaban viandas y todas esas cosas, y era una disposición especial. Y algunos dicen que esa podría ser la etimología de grial, aunque otros dicen que es, después de que le agregan el san, entonces lo que es sangrial, sangre real, que es lo que dicen los estudiosos y los esotéricos, que sería sangre real. Pero desapareció. Y pasaron varios siglos y se olvidó el asunto. Por allá en 1180, más o menos, un escritor llamado, que era un juglar, era un cantor de una corte llamado Chrétien de Troyes, escribió un texto que se llamó varios, pero entre ellos uno que era La muerte de Arturo. En ese texto se hace alusión a ese santo grial. Creo que ahí fue cuando empezaron a llamarlo ya de manera consistente como santo grial, sangre real. Y dentro del texto, él afirmaba que quien encontrara el santo grial se haría digámoslo en términos muy mundanos, a una herramienta poderosísima, porque tenía poderes especiales ese vaso de acuerdo con lo que él contaba.
Sin embargo, él hablaba no todavía como si fuera un objeto físico lleno de sangre, sino que era más o menos, él decía, como algo indeterminado, algo que tenía que ver más con una actitud, con un sentimiento, o con una unción especial que hubiese quedado después de la muerte de Jesús a través de José de Arimatea. Y escribió entonces esta historia y la asoció con el rey Arturo. El rey Arturo, aquel famoso de Camelot, del que vamos a hablar entre otras cosas. Se suponía que, de acuerdo con una misión que les encomendaron y que se partió justamente del rey Arturo, debían encontrar, a como diera lugar, el Santo Grial. Pero quien lo encontrara, porque no era una cuestión de alguien que lo buscara y se lo encontrara fortuitamente, sino que el Grial, por ser un objeto sagrado, en sí mismo, él era quien determinaba quién lo podía encontrar y quién lo podía ver. A algunos les estaba dado verlo, supongo yo que era algo así como, para la gente de la época, como un milagro que el Grial se dejara ver. Y resulta que, como el que lo debía encontrar debía ser el más noble, el más puro, el más valiente caballero, el más transparente, el mejor hombre que existiera en la época, entonces, ¿quién podía hacerlo? Y a esas personas que podrían ser hipotéticamente los candidatos a encontrarla, el Grial se dejaba ver de ellos. Pues se dice que en una ceremonia en el castillo del rey pescador, creo que se llamaba, que esperaba que encontraran el Grial porque además estaba enfermo, el Grial se dejó ver, unas doncellas que pasaron con él, se dejó ver del hombre que en ese momento era el candidato ideal, que era Percival, que era uno de los caballeros de la mesa redonda, o entró o se incorporó a partir de ese momento a la mesa redonda. Percival se le conoce también como Perceval o como Parsifal. Eso depende desde qué cultura se mire. Pero para poder que actuara y que se hiciera físico y lo pudiera encontrar, él tenía que hacer una pregunta. Y la pregunta era, ¿qué es y para quién sirve? ¿O a quién le sirve? Y él, en su timidez de joven, no quería ponerse a competir con los veteranos, porque su madre le había dicho, hey, calla, no hables, no preguntes, quédate quietecito. Y él le obedeció. Como él no hizo esa pregunta, parece que pasó esa feliz oportunidad. Y como consecuencia de esto, al final de cuentas, ese castillo también se derrumbó. De nuevo, entonces, desapareció el Santo Grial y se dice que Percival siguió buscándolo. Y se supone que lo encontró y fue nombrado el guardián del Santo Grial, que era un título equivalente, pues a lo más grande que podía darse en la época. Sin embargo, pues hasta ahí la historia de Chrétien de Troyes. Más adelante otro señor llamado Robert Boron escribió otro texto alusivo al Grial asociado con Arturo, y parece que tomó algunos elementos del relato de Chrétien de Troyes. Pero como aquel le creía que era algo como indeterminado, que era más una unción o un don especial, algo así por el estilo, pues no le daba una idea, o mejor, no lo hacía realidad físicamente, sino que era más bien como esa actitud. Pero para este señor Robert de Boron, pues resulta que sí, el Grial era la copa o el vaso en el que había bebido Cristo en la última cena, que había recogido la sangre cuando fue descolgado de la cruz. Y obviamente que ese fue como el arquetipo que en adelante se tuvo cuando se habla del Santo Grial, inmediatamente se asocia justamente a esto. Y por eso lo que les decía de sangre real, Santo Grial. Y obviamente que él también lo asociaba con el rey Arturo y decía que quien tuviera el Santo Grial, ahí empieza a crecer la leyenda, quien tuviera el Santo Grial podría obtener lo que quisiera. Que si se ponía el Santo Grial en una mesa, el que se acercara podía pedir lo que quisiera, y particularmente viandas. Entonces que él se arrimaba y pensaba, por decir, en un pescado exótico, apetitoso, ahí le aparecía, la bebida le aparecía.
Y además le confería otros poderes a quien lo poseyera. Pero como el Santo Grial no podía ser poseído, sino custodiado por el guardián del Santo Grial, obviamente que entonces no todos tenían acceso, ni nadie podía supuestamente beneficiarse de los poderes de ese Santo Grial. Se asumía que podría ser a quien lo poseyera el hombre más poderoso del mundo, el guerrero más bravo, el que tuviera todo lo que alguien desearía poseer en el planeta. Y entonces fue creciendo la leyenda del Santo Grial. Y después apareció otro, el que se conoce tal vez como el más, es decir, como el que mejor ha descrito lo del Santo Grial, que fue Wolfram von Eschenbach. Pues este pensaba que el Santo Grial debía ser más bien como una especie de piedra especial, con un poder especial. Y para sustentar su teoría, después de contar más o menos lo que había contado Chrétien de Troyes, lo mismo que Robert de Boron, él afirmaba que esa piedra era una piedra supremamente especial. Recordemos que en la antigüedad, obviamente, las distintas culturas también, si no adoraban las piedras, sí por lo menos las tenían en alta estima. De hecho, en la Kaaba, en la Meca, hay una piedra negra que supuestamente llegó del espacio exterior, que es muy, muy anterior inclusive a la aparición del islamismo, y que simplemente era un objeto que veneraban las tribus antiguas en el desierto y fue llevado a la Meca, y en la Kaaba ahí la pusieron. Recordarán ustedes que cuando Jesús supuestamente habla de conformar una iglesia, lo primero que dice es: Él es la piedra angular que fue desechada, por una parte. Pero también dice que hay que construir su iglesia sobre la roca. Y entonces dice: Pedro, tú eres piedra. Y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Estoy diciéndolo así de memoria, tal vez trato de recordarlo. No es textual, no es el versículo textual, sino que esa es más o menos la idea, estoy parafraseándolo. Y entonces Pedro se convierte en la roca sobre la que se construye la iglesia. Y von Eschenbach decía que ahí era donde aparecía el Grial, era esa piedra. Y por lo tanto tenía también unos poderes mágicos. De hecho, entonces los alquimistas de la Edad Media ya asociaban el Grial, era con el huevo filosofal, que es como, digámoslo, la materia pura y la sustancia primaria de la que se creó el universo, el huevo donde está la vida. Entonces decían que era el huevo filosofal, que quien lo poseyera tendría todos los poderes del mundo. Y de nuevo, obviamente, aunque lo asocien con Arturo, se vuelve a perder la noción del Santo Grial y desaparece también todo lo que se diga del Santo Grial por un determinado tiempo, aunque von Eschenbach realmente es quien lo revive, porque se desapareció entre uno y otro, pero después de él también tuvo un pequeño olvido, pero siempre pervivió la idea del Santo Grial en el imaginario de los pueblos medievales. Y luego reaparece el Santo Grial en la época de los templarios, a partir del siglo XII, 1100 y tanto. Recordemos que en 1118 se fundan los templarios, la Orden del Temple, y entonces se supone que ellos estuvieron en Jerusalén y se residenciaron en la parte inferior del templo, como en una especie de sótanos o algo así por el estilo, y al parecer allí encontraron muchísimas cosas, entre las cuales se dice que pudieron haber encontrado el Arca de la Santa Alianza y obviamente el Santo Grial. Y no sé si es publicidad de la oposición o si en efecto ocurrió, se decía que ellos tuvieron acceso al Santo Grial y lo guardaron y lo llevaron a todas partes.
Pues desde entonces, lógicamente que el Santo Grial se ha convertido en ese objeto al que hay que encontrar a como dé lugar. Y aunque todavía se discuta si en efecto existió o no existió, de todas maneras, digámoslo que para quien quiere creer existe y no hay discusión. Y entonces la búsqueda se intensifica. Para muchos tal vez no existió. Para otros podría ser simplemente el Santo Grial, no ni el objeto, ni aquello indeterminado que pensaba Chrétien de Troyes, ni lo que decía Robert Boron del cáliz en el que se recogió la sangre de Jesús, ni la piedra a la que aludía von Eschenbach, sino que podría ser más bien un conocimiento iniciático, un cuerpo de, digámoslo, de conocimientos herméticos que deberían transmitirse en una logia, entre iniciados. Y de hecho se asumía que los templarios tenían esos procesos de iniciación aludiendo al Santo Grial, pero siempre pensando, de acuerdo con aquella tradición, que el Santo Grial no lo encontraría cualquiera, sino que él se dejaría encontrar del individuo más idóneo. Y ellos se arrogaban ese derecho y decían, si nosotros lo tenemos es porque el Santo Grial nos escogió a nosotros. Y durante mucho tiempo se especuló que en efecto ellos lo tenían, que lo habían recuperado del templo de Salomón o que lo habían traído de otros lados, pero que ellos tenían el Santo Grial. Y como es apenas lógico, en 1314, recordemos que entre 1307 y 1314 fue el proceso que se inventó Felipe el Hermoso, Felipe IV el Hermoso de Francia, asociado al primer papa que estuvo en la sede de Aviñón, que fue Clemente V, y a Guillermo de Nogaret, que era como una especie de juez implacable que tenía Felipe el Hermoso, y era un hombre cruel, villano. Y entonces recordemos que entre 1307 y 1314 les hicieron el proceso, dijeron cualquier cantidad de barbaridades y entendiendo que era un cuerpo muy cerrado, el de los templarios, era dable pensar que en sus rituales y liturgias pudieran hacer cosas muy extrañas. Entonces decían que ellos, bueno, pero de eso les voy a hablar cuando hable de los templarios. Más bien lo voy a dejar ahí de ese tamaño. Pero sí, pues que estaban asociados dizque a un demonio llamado Baphomet. Y cuando no sé qué tanto fue invento o no invento, de todas maneras los cargos eran supremamente graves. Y recordemos que en 1314, en octubre de 1314, ejecutaron prácticamente toda la plana mayor de los templarios. Y no se salvó Jacques de Molay, que era el gran maestre de los templarios. Entre otras cosas, antiguo socio de Felipe el Hermoso, porque era el padrino de bautismo de la hija de Felipe, llamada Isabel, que se casó con Enrique I o Enrique II de Inglaterra, y la historia la reconoce como la loba de Francia. Y ni aún ese vínculo parental político salvó a Jacques de Molay. Él y su plana mayor fueron ejecutados. Y al mismo tiempo, entonces, en todas las oficinas, digámoslo así, donde había templarios en todo el país, fueron sincronizadamente todos estos bailíos, creo que se llamaba. Fueron allanados y capturaron a cualquier cantidad de templarios. Sin embargo, la cantidad de templarios que pudieron capturar fue mucho menor de lo que estaba previsto, porque al parecer, no sabemos en qué circunstancias, alguien les contó que los iban a capturar y ellos prácticamente sacaron todos sus tesoros y emprendieron la huida. Desde ese momento desaparecieron los templarios. Recordemos inclusive que cuando estaba en la hoguera ya, y estas son cositas alternas que les voy contando con esta historia gruesa, Jacques de Molay desde la hoguera dijo, prácticamente los maldijo, le dijo, Rey Felipe,
Papa Clemente V, Guillermo de Nogaret, los emplazo a que antes de un año se presenten en el tribunal de Dios. Y el primero en morir al mes siguiente fue Guillermo de Nogaret. Luego murió el Papa Clemente V como a los 4 o 5 meses. Y a los 9 meses sufrió como lo que ahorita llamaríamos una embolia, Felipe el Hermoso, y también murió. Y ahí acabó su dinastía porque vinieron sus hijos, pero esa es otra historia que contaré en otra oportunidad. Sus hijos fueron pasando por el trono de una manera muy fugaz hasta que se acabó esa dinastía y empezó otra dinastía, creo que la de los Valois, si no estoy mal. Pues entonces aquellos templarios que lograron huir, se cuenta que ellos embarcaron todos sus tesoros en una flota de barcos que ellos poseían con la que surcaban el Mediterráneo y comerciaban aquí y allá, iban a Tierra Santa y volvían. Y muy particularmente se supone que venían a América y ya conocían la ruta a América, y estoy hablando del siglo XIV, del siglo XIII, inclusive 1200 y tanto. Ya venían aquí al sur de América y sacaban la plata de Potosí, lo que llaman, pues, cuando uno dice una expresión, eso vale un Potosí, porque Potosí era una montaña de plata. Y llevaron mucha plata a Europa, tanto que crearon una inflación impresionante al poner a circular tanta plata. Y se supone que ellos partían de un puerto privado de ellos, que era La Rochelle. Desde ahí iban a cualquier parte. Y se asume entonces que ellos montaron todos los tesoros, y hay algunas vertientes que indican que vinieron aquí a América y se escondieron aquí en América, y de ahí, pues yo creo que conté esa historia en un capítulo anterior, pero así muy rápidamente. Por eso, eso explicaría que se encontraran tantas cruces maltesas, de San Andrés, griegas, latinas, diseminadas en el territorio de América, tanto en México como abajo en Perú, porque ellos habían venido, y aquellos dioses barbudos que llegaron aquí, algunos los asocian con los templarios que llegaron antes del descubrimiento de América, pero posteriormente aquellos que se perdieron con los tesoros desde La Rochelle. Y se asume que entonces dentro de estos tesoros venía el Santo Grial y el Arca de la Santa Alianza. Nunca se supo a dónde fue a parar ese tesoro. Hay muchas otras teorías de las que voy a hablar también, el tesoro cátaro, que todo tiene relación con todo, pero las voy a ir contando de a poquitos. Sin embargo, esa fiebre que nunca amainó, nunca se remitió esa fiebre, nunca se apaciguó la fiebre por el Santo Grial. Particularmente se revitalizó con los nazis. Ustedes ven las películas de Indiana Jones y otras tantas que hablan de cómo los alemanes estaban buscando el Santo Grial. Hay varias películas. Y todo nació a partir de un individuo llamado Otto Rahn. Otto Rahn era un escritor de cierta popularidad. Y él, por allá en 1935, 36, tal vez sí, entre el 35 y el 38, había escrito una obra alusiva al Santo Grial. Pues Himmler, que era el jefe de las SS, se devoró con fruición esa obra y lo mandó a traer al individuo, e inmediatamente lo incorporó a las SS como oficial y le encomendó la misión de encontrar el Santo Grial. Y empezó la búsqueda febril por todas partes del Santo Grial, tanto que llegaron a ir hasta el Himalaya. Y obviamente que por extensión, pues iban averiguando también si en efecto Shambhala, aquella ciudad subterránea de los Himalayas, también existió o no. Y Shangri-La, la otra ciudad también mítica, que está pues dizque en las profundidades de la tierra en el Himalaya. Lo cierto del caso es que este Otto Rahn tenía varios pecados. Uno que era de ascendencia judía y otro pecado era que era homosexual. Y aparte de eso era un tipo que como no era militar, sino que lo habían incorporado casi a la fuerza, no tenía esa disciplina de militar, y por su indisciplina y por sus actos bochornosos y de pronto sus borracheras y demás, cayó en desgracia con Himmler, porque al cabo de un tiempo no le dio
pie con bola, no encontró nada, estuvo en Egipto buscando, estuvo en el Tirol austriaco, estuvo buscando en Nantes, que se suponía que había sido allí, porque la corte del rey Arturo la ponen en varios sitios, y entonces que por ahí podría estar, porque se dice que la corte del rey Arturo estuvo en... Pero eso no lo quiero adelantar porque es para otra historia. Lo que quiero decir es que fue a tantas regiones buscando el Santo Grial, que al no encontrarlo, ni dar señales de nada, pues obviamente cayó en desgracia y se retiró, casi que se voló de las SS. A los pocos meses amaneció muerto. Apareció muerto por allá en una montaña nevada. Y ahí se detuvo también la búsqueda del Santo Grial. Después de eso, pues han venido muchas otras historias especulativas, como la de Dan Brown, por ejemplo, de esa saga que él escribió, que simplemente cogió unos libros que hablan seriamente del fenómeno y de los templarios y de todo esto, y él simplemente corte y copie, y le dio un cierto viso novelesco, y miren el éxito de editorial que es. Y por eso ahora está mucho más de moda hablar del Santo Grial y de la búsqueda del Santo Grial, que al final de cuentas se supone sea vasija, sea una idea gnóstica o sea una idea filosófica, o sea una piedra filosofal o un huevo filosofal, cualquiera de las tres versiones significa que es, independientemente de cualquier consideración, algo de un inmenso poder. Y eso que voy a terminar solamente mencionando de paso, no más, la última teoría que indica que el Santo Grial realmente sería... pero es que no, eso lo tengo que contar en otro capítulo. Ya aquí llegamos al final. Así pues que, amigos míos, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta historia y les dejo la inquietud de siempre. ¿Lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.